Y más información que ustedes pueden encontrar ahora en ámbito.com, refiriéndose a lo que ha sucedido en las últimas horas y desde el día de ayer en Gran Bretaña, tras la salida de Gran Bretaña un viernes negro en los mercados del mundo. Los detalles del análisis desde lo económico, aquí con Julián Guarino, también desde lo político, con Andrés Repetto. Francisco, sobre el Brexit, ha dicho requiere gran responsabilidad. Y además la sorpresa, lo que sucedió en las últimas horas, golpeado por el Brexit, por el resultado de este referéndum, Cameron anunció su renuncia. Además, lo que muchos se preguntan, ¿qué es lo que va a pasar ahora, después de este viernes negro en los mercados? ¿Cómo afecta en lo económico? Y además, la preocupación en los kelpers. Ahora, ¿quedan o no más desprotegidos? ¿Qué es lo que puede pasar en las últimas horas? ¿Y cómo afecta el Brexit al conflicto por Malvinas? ¿Qué es lo que sucede con Escocia? Bueno, Escocia ahora se quiere quedar en la Unión Europea, dice ámbito.com, para separarse del Reino Unido. Todos los detalles. A ver, buen día Julián, buen día Andrés. ¿Cómo andan? Bueno, ¿Por dónde arrancamos, Andrés? Quiero leerles lo que acaba de decir el Papa, lo comentábamos hoy más temprano. Dijo, es voluntad expresada por el pueblo y requiere una gran responsabilidad para garantizar el bienestar de la población del Reino Unido. Es una de las autoridades globales, una más, que se acaba de referir a lo que está pasando como consecuencia de esta salida, este Brexit, como lo conocen en Gran Bretaña, sí al irse de los británicos de la Unión Europea. Habla de una se gran va de la Unión Europea, no de responsabilidad. Europa, ¿no? Y después hay que ver cómo se da el divorcio. Habla de una gran responsabilidad y se lo pregunto a los dos. ¿Es desde lo político o desde lo económico o desde ambos sectores? Él habla de lo social, ¿no? El Papa habla de y esa repercusión a lo social. Bueno, habrá que ver. Me parece que hay más interrogantes que cosas concretas. Lo que pasa es que estamos viendo una cascada de declaraciones que la verdad es, dice, bueno, entonces la casa no estaba tan en orden, ¿no? Porque España espera que el Brexit le dé la posibilidad de recuperar Gibraltar. Queremos, dijo Juli hace unos minutos, el canciller español, queremos plantar la bandera también de España. Bueno, Merkel diciendo que el Brexit es un golpe para Europa y para el proceso de unificación, sin duda. Escocia volvió a levantar la mano, acaban de tener un referéndum y dice, bueno, la verdad que ahora queremos otro referéndum porque los escoceses votaron para estar dentro de la Unión Europea. Los norirlandeses que votaron para estar dentro de la Unión Europea, saltan los irlandeses que están reclamando ese territorio y dicen, bueno, ellos ahora también tendrían que tener un referéndum. Bueno, y la pregunta es cómo se va a dar el divorcio desde lo económico, ¿no? Cómo empieza a charlarse todo ese tema, están muy interconectados, ¿no? Sí, sí, a veces para ver cómo se desanda el camino hay que estudiar cómo llegaron a ese lugar. Y lo que uno descubre es que a lo largo de los años la Unión Europea tuvo como origen lo que era la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. ¿Para qué Europa se unía? Bueno, se unía para tratar de ser más rentable, para tratar de ser más productiva, y este fue el principal objetivo en un comienzo. Es decir, siempre las uniones empezaron por la economía, siempre las uniones empezaron por lo que era el comercio. Se eliminaban barreras arancelarias, se generaba un mayor flujo comercial, y este fue el inicio después de lo que conocimos como la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que el principal objetivo, el primero era que no se mataran entre ellos. Este fue el principal objetivo. ¿Por qué? Porque históricamente tanto Francia como Gran Bretaña como Alemania siempre tenían este tipo de enfrentamientos que terminaron, como ya todos sabemos, con guerras realmente dramáticas que se llevaron la vida a más de 50, 60 millones de personas. El dato es que lo más probable es que el impacto que se vea de la salida de Gran Bretaña sea en términos primero financieros y después económicos. Financieros, ¿por qué? Porque el dinero se mueve más rápido que las inversiones. El dinero hoy directamente ya con lo que es la tecnología que tienen los mercados, en un segundo vos podés vender miles de millones de dólares o de euros, o en este caso de libras esterlinas, y es lo que está pasando en este momento. En este mismo momento hay quienes están vendiendo miles y miles de millones de euros en valores de compañías. Para que se tengan una idea, hay una destrucción masiva de valor que tiene que ver con lo que es para mí un corte dramático de las expectativas de crecimiento de Gran Bretaña como país, como bloque en todo caso, porque es un conjunto de países, pero también de las empresas que están alojadas allí.
No es lo mismo para una empresa que tiene un determinado marco jurídico y marco económico, vamos a suponer un banco, que tiene su origen, por ejemplo, en España, pero que trabaja en Gran Bretaña, que tiene muchísimas sedes en Gran Bretaña, cambiar la forma en la cual trabaja, que de alguna manera esto le implica que ya no se mueve en una unión aduanera y en una unión comercial donde vos no tenés barreras tributarias, sino que empieza a tener la perspectiva de que en 1 o 2 años va a tener que empezar a pagar impuestos, va a tener un mayor costo por llevar adelante esas operaciones y va a haber un menor crecimiento en ese país donde tiene operaciones. Es decir, una empresa que potencialmente, vamos a suponer, iba a crecer 10%, hoy está viendo que va a crecer 1%. Y entonces esto el accionista ya lo ve en el momento o de alguna manera empieza a descontar esto y vende automáticamente su participación en este mismo momento. Esto para las empresas y desde lo económico. Ahora, Sí. Andrés, para el inmigrante, por ejemplo, aquellos que viven en Londres, aquellos que son extranjeros, ¿en qué les cambia la vida? A partir de ahora habrá más controles. Bueno, me parece que es importante, bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Claramente, pero me parece que es muy importante ver qué ejemplo quieren tomar con Gran Bretaña, los países que quedan dentro de la Unión Europea. Ah, ¿te fuiste? Primero no podés volver, ¿no? Ya te fuiste, te fuiste. Sí. Y la pregunta es, ese divorcio, Dani, ¿cómo se va a dar? ¿Se va a dar con platos que se van a tirar por la cabeza? O, como decía antes, discutirán amablemente y verán cómo se reparten lo que hay, los niños, a dónde irán a dormir. Bueno, por eso hace un rato la Unión Europea le dijo a Gran Bretaña, bueno, a ver si te empezás a apurar con la ruptura. Y el padre, o uno de los padres de esta ruptura, que es el exalcalde de Londres, dijo, bueno, no hay tanto apuro. Algunos hablan de que puede tener un máximo este divorcio de 2 años, pero me parece que es muy importante para saber qué va a pasar con los europeos que están en Gran Bretaña, los británicos que están en la Unión Europea, bueno, cómo va a ir, cómo se va a dar esa separación y si Alemania y Francia van a decir, ¿saben qué? Demos de duro a los británicos para que no haya una retirada en cascada. La verdad es que por ahora, en cuanto al tema de los inmigrantes, seguirá con un status quo. Creo que, como dice Juli, el mayor impacto rápido y veloz es desde, por ahora, lo más rápido y lo más veloz es desde lo económico, porque ya vemos que algunos países han dicho en Europa, en el caso de Holanda, que dice, bueno, quizás tengamos que hacer algún referéndum. La derecha en Francia está pidiendo también un referéndum en Francia, vemos los pedidos independentistas, vos preguntabas por Malvinas. Gran Bretaña sigue siendo, es la segunda potencia, si no me equivoco, Julián, de Europa. Sí, sí, la quinta economía del mundo es Gran Bretaña. Bueno, es un país poderoso, ¿no? Sí. Es un país poderoso. Y es un aliado de los Estados Unidos importante. Bueno, También. entonces, alguien me preguntaba en Twitter, bueno, ¿qué va a pasar con Malvinas? Bueno, Malvinas, como explicaba Julián hace un rato, o lo escuchaba por la radio, o lo dijiste acá, no me acuerdo, hablaba de la potencia económica que es las Malvinas hoy, Sí. ¿no? Bueno, creo que hoy a los malvinenses les conviene seguir siendo parte de Gran Bretaña. Hay una cooperación militar muy estrecha, y por lo menos por ahora no creo que estén diciendo que se quieren independizar. Ni Se algo hablaba de por una el estilo, sensación ¿no? tal vez de desprotección, ¿no? A partir de ahora, sobre todo para los kelpers. Sí, bueno, puede No. haber más una sensación que No la necesariamente cuestión así. real. Claro. Es un proceso que va a llevar un tiempo, pero la verdad es que hay un montón de interrogantes que yo no tengo la respuesta. Creo que ni Merkel sabe muchas cosas que van a pasar, que los españoles en medio de este caos estén diciendo, ahora nosotros queremos recuperar, bueno, Claro. lo quieren recuperar desde siempre, pero ahora queremos una bandera compartida, digo, empiezan a saltar, pero ¿cómo no eran todos amigos? No se llama. Claro que no eran todos amigos, que había distintas visiones. Y creo que hay que ampliar un poco más el mapa de Google y ver esto, porque la Unión Europea nace de las cenizas de la guerra, se genera por una cuestión, como dice Julián, económica primero, pero también había una necesidad, como también lo marcaba él, de no seguir matándose y después ver al enemigo que era la Unión Soviética. De manera exponencial la Unión Europea iba creciendo, iba chupando países que iba expulsando la Unión Soviética, y a veces de forma desprolija, pero bueno, iba avanzando hasta la última barrera de la que hoy es Rusia. Viendo el pasado hay que ver el presente, estamos en medio de una Segunda Guerra Fría, hay una guerra en Europa, hay movimientos militares de la OTAN, que es esta alianza militar entre Europa y Estados Unidos, en los países que eran parte de la Unión Soviética, Dani, porque temen que pueda haber alguna incursión rusa. Claro. Digo, en ese contexto hay alguien que mira con mucha atención y que quizás sea uno de los grandes ganadores
en el mediano plazo, que es Vladimir Putin. Sí, hay un dato que yo quiero aportar ahí en función de lo que vos decías muy bien, Andrés, que tiene que ver con cuál es la tentación de los países que están observando este proceso. Y hay una tentación que está, para mí tiene una naturaleza eminentemente económico-financiera, que es la siguiente: Italia, Francia, España, Portugal. Hay muchos países de la Unión Europea que están endeudados, pero muy endeudados. Por ejemplo, el caso de Italia, 130% de su producto bruto, es decir, más de un producto bruto, más de lo que produce Italia a lo largo de todo un año en bienes y servicios, es lo que le debe al resto del mundo. Lo que siempre se dijo, y yo también adhiero a esto, es que esa deuda es impagable. O sea, no hay forma de que Italia pueda pagar esa deuda. A ellos no se la quieren cobrar. No existe la forma en la cual Italia pueda pagar esa deuda. En algún momento va a tener que defaultear. Esto es lo que se dice. En algún momento. Ahora, ¿cuál sería una salida para Italia? Bueno, vos hoy no podés hacer absolutamente nada con tu moneda porque la compartís con el resto. Tenés la misma moneda que Alemania, tenés la misma moneda que otros países y por ende vos no podés tomar decisiones con esa moneda. No podés devaluar tu moneda. Claro. No podés licuar tu deuda, que es el sistema, lamentable sistema que se utiliza en muchos países del mundo cuando esto ocurre. ¿Cuál sería la tentación de países como Italia o como España? Bueno, la tentación es, me voy de la Unión Europea, recupero mi moneda, en el caso de España recupero las pesetas, por ejemplo, devalúo la moneda y automáticamente paso a tener menos deuda. Me hago más competitivo, mi economía empieza a trabajar mejor. Claro, tengo un nivel salarial que se va a deprimir totalmente. Sí. Es decir, un alemán puede ganar 3 veces lo que gana un español. Esto que pasaba antes y que había dejado de pasar con la Unión Europea, bueno, podría volver a pasar. Bueno, podría haber una cadena entonces de efecto dominó, como decía Andrés hace un ratito. Yo vuelvo otra vez a la razón económica, porque vos decías, Julián, bueno, en algún momento esta unión, ¿no?, de la Comunidad Europea tuvo que ver con una razón puramente económica. Bueno, más allá de la inmigración y las razones que ya hemos hablado con Andrés desde lo social, la razón también ahora es económica para tomar esta decisión. Sí, hay una razón de corte económico. A ver, en parte, ¿por qué? Porque las proyecciones que marcan que Gran Bretaña crecía mucho más o crece mucho más dentro de la Unión Europea que afuera. Hay que tomar una dimensión de esto. Discúlpame, repetí eso. No, lo que acabas de decir. Sí, claro, que Gran Bretaña crece, y las proyecciones lo están marcando, crece mucho más dentro de la Unión Europea que afuera. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando vos estás afuera, dejás de regirte por lo que son los parámetros arancelarios de comercio exterior que rigen al resto de los países. ¿Cuál fue la principal ventaja que tuvo la Unión Europea? Que vos querías movilizar los factores de la producción, bueno, obviamente tierra no podés movilizar, pero sí capital y trabajo, capital y mano de obra. Yo podía viajar a otro país, si yo era español, ir a trabajar a Italia y no había ningún problema. ¿Y esto qué genera? Bueno, genera obviamente muchísimo más efectividad en la aplicación de esos recursos. Sos mucho más productivo, muchísimo más productivo, que si tenés que pagar un permiso de trabajo, que si tenés que pagar impuestos. ¿Y entonces por qué conviene? Bueno, desde lo económico. No, para mí realmente hay una situación donde se mezclan los factores. Es decir, ¿conviene de lo económico en qué sentido? Bueno, en el sentido donde una parte de Gran Bretaña lo que especula es que aplicando sus propios recursos a lo que es su sistema productivo va a ser mucho más rentable que con las inversiones que le llueven del lado de la Unión Europea. Es lo que te dicen los catalanes del resto de España, es una visión muy de nosotros mismos. Claro. Julián, Dani, uno de los líderes independentistas en Gran Bretaña le llamó el Día de la Independencia. Claramente hay una gran parte de Gran Bretaña que no se favorecía de estar en la Unión Europea. Yo me preguntaba, estaba leyendo los otros días, la cantidad de bancos estadounidenses o del mundo que operan en la City británica, con la cantidad de empleos, se habla de 40.000 empleos, las pequeñas empresas, que muchos dicen, bueno, nos vamos a ver desfavorecidos por este primer impacto y de shock. Lo que pasa es que uno de los argumentos tenía que ver también con la cantidad de dinero, o por lo menos esto se debatía en las últimas horas previas al referéndum en televisión, y tenía que ver con la cantidad de dinero que enviaba Gran Bretaña, por ejemplo, a Turquía. Claro. Y la pérdida que esto significaba. Entonces, tal vez como es algo fácilmente recordable, muchos ciudadanos con Grecia, que terminaban, ¿no? bueno, con Grecia, pensaban, bueno, nos vamos a ahorrar un montón de dinero. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que mantener a estos países. Claro, son planteos que uno imagina que podrían replicar muy duro y muy fuerte en las principales locomotoras de Europa. Digamos, Europa hoy en lo que es su producto bruto, en un porcentaje muy mayoritario lo explican 3 o 4 países, digamos. Si sacás Alemania, Francia e Italia
y Gran Bretaña de la Unión Europea, yo te diría que te quedás con el 50 o 60% menos del Producto Bruto de la Unión Europea. Es decir, ¿qué pasa si estos 3 o 4 países deciden salir de Europa o de la Unión Europea? Se termina la Unión Europea tal cual está hoy concebida. Yo lo que no digo es, seguramente va a haber acuerdos de libre comercio, pero es casi un retroceso, es volver en el tiempo a la década del 70, del 80, donde estos acuerdos empezaban a darse y lo que vieron era la posibilidad de hacer mucho más, si querés, ajustada a lo que era esa unión, directamente ya con cuestiones vinculadas a la moneda, a tener un solo banco central, que no es poco. Vos tenés una moneda y además tenés un solo banco central y después tener un parlamento. Es decir, realmente el grado de cohesión que había en Europa era muy importante. Lo que vamos a ver es que eso va a empezar a retroceder. Está claro que no está saliendo un país menor de la zona euro. Les quiero leer lo que acaba de decir la directora del Fondo Monetario Internacional. Lagarde pidió y llamó al Reino Unido y a la Unión Europea a trabajar juntos para asegurar que la salida británica del bloque se realice suavemente. Bueno, desde lo político y lo económico está claro que todavía no está claro cómo va a ser ese divorcio, ¿no? Creo que quien va a ser la más dura va a ser la canciller alemana. Porque la pregunta es, los que quedan dentro del club, que son 27, son un montón, pero los importantes son pocos, seguramente no están con ánimo de que haya un fenómeno cascada de cuántos países se van a ir. Por otro lado, también me da la impresión que quienes se quieran ir estarán así diciendo, a ver cómo le va a los británicos, yo no sé. La verdad que creo que no, pero no lo sé. No creo que empiecen a cascadas como ha hecho algún país, Holanda, si no me equivoco, diciendo, bueno, vamos a hacer un referéndum. Me parece que hay muchos que están mirando a ver cómo le pega el resto de Europa a Gran Bretaña, a ver cuál es la consecuencia. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, es todo muy reciente, ¿no? Y también sabemos que estos procesos, incluso en Gran Bretaña y en todos estos otros lugares, llevan un tiempo, son justamente un proceso para que finalmente se determine una situación así. Pero, ¿quién es Boris Johnson? ¿Quién es este hombre que, una vez que ha renunciado Cameron, bueno, la situación política también representa una incertidumbre absoluta? Totalmente. Por eso la repercusión en los mercados, entiendo. ¿Y este hombre que gana poder a partir de esto? ¿En qué lugar se lo ubica? Bueno, es del mismo partido que Cameron, es un ex alcalde, está en contra obviamente de esta Europa como se ha planteado. Fue compañero o estuvo en las mismas aulas en una escuela muy elitista, la escuela de Eton, que fueron, digamos, la gran parte de los políticos británicos. Es el gran ganador y muy posiblemente quien designe el Partido Conservador para suceder a David Cameron. Veremos, falta todavía unos meses. Es el famoso también allá segundo semestre, pero creo que habrá que ver realmente la repercusión global que trae esto. Claro. Y repito esto, ¿no? De ampliar un poco el Google Map, ya que vemos las repercusiones. Esto tiene una repercusión gigante a nivel geopolítica, por eso la OTAN, que es esta alianza militar entre Europa y Estados Unidos, que se ha metido en tantas guerras, dijo, no, Gran Bretaña seguirá siendo un gran aliado. Bueno, veremos qué pasa con Escocia, si va a haber un referéndum y si se llegan a separar, veremos qué pasa con los norirlandeses. Bueno, hay muchas preguntas todavía abiertas. Lo que está claro que esto es un impacto por debajo de la línea de flotación para la Unión Europea. Julián, y las repercusiones en las bolsas del mundo ya sabemos, ¿no? Porque esto tiene consecuencias en el mundo entero. Acá, en los mercados en la República Argentina. Bueno, yo creo que puede tener un impacto en el valor del dólar. Atención, porque esto sí puede tener, porque lo está teniendo de hecho en todo el mundo, y el dólar, la cotización que aquí conocemos en la Argentina, no está separada de la cotización del dólar a nivel global. Si el dólar a nivel global se fortalece, en nuestro caso también tendríamos una apreciación del dólar, y esto llevaría a que el Banco Central tenga que tener mayor esfuerzo para tratar de sostener la moneda. ¿Qué puede pasar en el corto plazo? En la Argentina, que aquellos que están viendo esto como un proceso, como bien marca Andrés Repetto, un proceso de incertidumbre, que es lo que hay hoy, bueno, que directamente busquen un refugio financiero, busquen un refugio, lo que tiene que ver con algunos activos que históricamente han protegido a los inversores. A nivel internacional, esto es el oro, y el oro hoy está subiendo 5%. Estamos hablando de un activo que prácticamente rara vez se mueve en el orden del 0,1, 0,2%, hoy sube 5%, quiere decir que hay muchos inversores que están vendiendo participaciones en empresas, que están vendiendo sus activos, que están comprando tenencias en oro para refugiarse hasta ver qué pasa, y a nivel local ese mismo movimiento podría darse con el dólar, es decir, muchos inversores podrían empezar a comprar dólares para decir, bueno, yo espero, no sea cosa que el dólar se termine apreciando y eso en términos relativos a mí me beneficie.
qué es lo que está pasando. El dólar empieza a ganar este nivel en este mismo momento. Julián Guarino, Andrés Repeto, muchas gracias. Gracias.